¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Tres seres del bajo astral involucrados con los humanos. El morador del umbral. La oscuridad que reside de tus reencarnaciones. No es extraño que la ficción se inspire en la mitología, e incluso en las religiones, para dar forma a sus monstruos más entrañables. Sin embargo, en ocasiones se produce una dinámica inversa, y son las religiones, o por tal caso cualquier creencia espiritual más o menos organizada, quienes sustraen de la ficción algunos conceptos que, aunque ya estaban presentes en su teología, no se encontraban del todo definidos bajo una figura cabal. Tal es el caso del morador en el umbral, una figura incierta que sobrevuela las páginas más recónditas de la teosofía, y que podría definirse como la suma de toda la oscuridad que hemos ido acumulando en nuestras reencarnaciones. Pero el verdadero origen del morador del umbral es la ficción, más específicamente la novela gótica de Edward Bulwer Lytton, Zanoni, un personaje que básicamente encarna toda la oscuridad que una persona acumuló a lo largo de las encarnaciones que vivió. Esta extraña figura luego regresaría a la ficción, y más precisamente a los mitos de Cthulhu, en el relato, El que acecha en el umbral, escrito en colaboración entre August Derleth y H.P. Lovecraft. El morador del umbral es mencionado por diferentes teósofos, incluida H.P. Blavatsky en su libro más célebre, La Doctrina Secreta. La elección del personaje de Bulwer Lytton no fue casual. A este autor paradigmático de la literatura gótica se le atribuyen conocimientos asombrosos sobre esoterismo y ocultismo, además de un alto grado de iniciación en antiguas órdenes rosacrucianas. La teosofía incorporó el concepto de moradores para darle un nombre y un contexto definido a la idea de que la oscuridad que se va desprendiendo de la persona, a medida que ésta evoluciona en sus sucesivas reencarnaciones, puede agruparse hasta formar una entidad independiente de la persona que la originó en primer lugar. Hay que decir que Edward Bulwer Lytton tampoco fue completamente original en este sentido. El término moradores era frecuente entre nigromantes para referirse a ciertos dobles astrales, tulpas y toda clase de criaturas forjadas a partir de los residuos etéreos del ser humano. En la visión teosófica, el morador es algo así como una cáscara, un recubrimiento superficial, que el ego superior descarta cuando se dispone a encarnar una vez más. Estas cáscaras a menudo vagan sin destino por los yermos del bajo astral, pero en ocasiones logran reunir la fuerza suficiente como para reagruparse con sus deslucidas versiones anteriores, haciéndose cada vez más fuertes. Esta oscuridad que se va acumulando en nuestras reencarnaciones, siempre que tomemos la precaución de creer, siquiera remotamente, en esta doctrina, finalmente le declara la guerra a la persona que la originó. El morador ahora posee la fuerza para manifestarse de forma física ante la persona y reclamar su dominio sobre el ego. Lo curioso es que, debido a la dinámica de su propia constitución, solo se manifiesta ante las personas nobles de corazón, precisamente aquellas que han logrado deshacerse progresivamente de su oscuridad a lo largo de las encarnaciones. Las personas malignas aún llevan esa oscuridad consigo. Sentirse observado, sentir presencias, estando solo, percibir sombras fugitivas que se mueven por el rabillo del ojo, son señales de que el morador nos acecha. La persona comienza a elaborar pensamientos que no parecen ser enteramente suyos, y que ciertamente no se corresponden con su fibra moral. Ahora bien, si el morador está formado por la oscuridad que fuimos descartando a lo largo de nuestras reencarnaciones, ¿en qué constituye exactamente esa oscuridad? Según la doctrina teosófica, esa oscuridad residual está conformada por las pasiones inferiores del cuerpo físico, es decir, por impulsos primarios, elementales, que el espíritu aprende a controlar en sus sucesivas reencarnaciones. El principal de esos impulsos es el miedo, y por eso el morador aparece como una criatura amenazante, oscura, que se cierne sobre la persona tratando de infundirle su propia naturaleza.
La influencia del morador es, según quienes defienden su existencia, sumamente poderosa. No se trata de una larva, gusano o parásito del plano astral, cuya presencia puede responder a diferentes motivos, a veces azarosos, sino un ser que nos conoce realmente, que conoce nuestro lado oscuro, que es, literalmente, ese lado oscuro o sombra. Según la psicología de Carl Jung, cuando el morador se adueña de la persona, ésta tiende al desánimo, a la desesperación, al renunciamiento de las ambiciones más altas y nobles que nos ofrece la vida. Dominada por un miedo que no puede controlar, la persona se recluye más y más dentro de sí misma. Según la teosofía, todos estamos llamados a matar nuestras pasiones y deseos elementales, no porque sean necesariamente malos en sí mismos, ya que muchos de ellos nos han permitido sobrevivir en algún eslabón evolutivo, sino porque estos impulsos son totalmente inadecuados para acceder a los planos superiores, donde no tienen ningún uso. Como los pulmones en una criatura que habita los abismos oceánicos. Y todos, en alguna reencarnación, deberemos enfrentarnos al morador del umbral. Algunos, quizá, ya lo han hecho en su actual encarnación, y el resultado de ese conflicto fundamental se evidencia en sus acciones. Alouqa. La primogénita de Lilith. Alouqa, también llamada Alouka, es la madre de una temible raza de vampiresas proveniente de los mitos hebreos. Esta vampiresa es una verdadera experta en todas las posibilidades del amor, aun aquellas que el pudor define como condenables actos mórbidos. Con lo cual se la ha considerado como una de las primeras y más poderosas súcubos de la mitología, a excepción de Is Daud y Abrael, auténticas profesionales del desenfreno. Contrariamente a lo que ocurre con los íncubos y súcubos tradicionales, Alouqa no se demora más de una noche con sus amantes ni prolonga innecesariamente el rito sexual, y no precisamente porque estos se resistan. Su capacidad amatoria es tan descomunal que sus amantes no resisten más de una noche con ella sin perder definitivamente la cordura. De hecho, tal como señalan varios grimorios y libros prohibidos de la Edad Media, a veces ni siquiera es necesaria toda una noche de excesos. Un encuentro fortuito, no importa cuán breve sea, siempre desemboca en la locura y, posteriormente, en el suicidio. Esto se debe a una lógica perfectamente cartesiana. Hacer el amor con esta vampiresa es el punto máximo del placer sensual al que puede aspirar el cuerpo masculino. Una vez consumado solo quedan dos alternativas, el ascetismo carnal o la muerte. Muchos, apuntan los libros malditos, se inclinan por lo segundo por ser la opción más razonable. En la antigüedad existían talismanes mágicos que protegían al portador de los asaltos de Alouqa. Estaban hechos de bronce, sedas y marcados con complejas combinaciones cabalísticas. Se dice que, en el gueto de Praga, retratado magníficamente por Gustav Meyrink en el Golem, solía verse a Alouqa en una versión más piadosa, visitando a los moribundos y ofreciéndoles la potencia viril para experimentar una última noche de pasión antes de partir a las estancias celestes. Versiones antiquísimas relacionan a Alouqa con Lilith, la madre de los vampiros. Según se dice, fue Alouqa la primera hija de Lilith en el destierro, luego de que Adán la abandonara por la insulsa y previsible Eva, y antes de que el primer hombre viviese un romance fulminante con la licántropa Al. De Lilith aprendió el sutil arte de enloquecer a los hombres, aunque su poder jamás podría ser igualado ya que Lilith no proviene de los círculos del mundo, sino que fue forjada antes que él, en algún remoto pensamiento de Yahvé que los sabios han tomado la precaución de no escarbar. Filja. El espíritu que te hace cumplir tu destino. Estimado seguidor, esperamos que lo sea o después de ver el video, te nos unas, si hay determinadas circunstancias que parecen repetirse en su vida, o personas indeseables que regresan sin razón aparente, no se alarme, es perfectamente normal. El universo conspira, pero no para lograr su felicidad. Hay destinos que parecen marcados. Y no solo la gloria tiene hechas sus reservas, los destinos miserables también están sujetos a esa inevitabilidad. Existen caminos y encrucijadas que evadimos a lo largo de la vida, a veces por astucia, otras por pura casualidad, pero que luego vuelven a aparecer como si hubiésemos estado caminando, o viviendo, en círculos. Frente a estas situaciones recurrentes existen dos posturas posibles, la aceptación o el reproche.
La primera es exigua para la mitología, la segunda se condensa en la figura del Filja. El Filja es un espíritu proveniente de los mitos nórdicos y su función es la de acompañar a una persona a lo largo de toda su vida para que cumpla su destino. De hecho, la palabra Filja significa acompañar. Uno cree inocentemente que anda por la vida tomando decisiones, algunas de ellas banales, como la elección de un pantalón o de un perfume, y otras más comprometidas, como el amor por otra persona, cuando en realidad es el Filja quien se encarga de que cumplamos las decisiones que otros ya han tomado por nosotros. Los nórdicos veían en la recurrencia de situaciones, sobre todo de aquellas que procuramos evitar, un sutil mensaje del Filja que nos recuerda cuál es el camino que debemos tomar. Esa dinámica no es ineficaz, ya que los sucesos agradables no necesitan repetirse para que uno se decida por ellos. En efecto, son las circunstancias indeseables las que deben reaparecer a lo largo de la vida para que nos sometamos a ellas, a veces por agotamiento. Durante la fase más sutil de su interacción con nosotros, el Filja adopta la figura de un animal que nos acompaña en sueños durante toda la vida. No es exactamente un animal totémico, sino una figura que refleja el carácter de la persona y el destino que ésta debe seguir. Las personas destinadas al liderazgo son constantemente acorraladas por la imagen del lobo, del león, del águila. Las independientes son representadas bajo la forma de un gato o de un jabalí. Los cretinos asumen la forma del ratón. Y aquellos destinos relacionados con el materialismo son confinados bajo la silueta de varios animales carroñeros. Ahora bien, es probable que uno intente escapar de su destino, o al menos luchar contra sus apetitos personales cuando estos parecen ser perniciosos para su desarrollo, buscando así otros caminos para transitar en la vida. Sin embargo, el Filja utilizará toda su sabiduría para enfrentarnos a las mismas circunstancias desgraciadas. Relaciones nocivas, trabajos insatisfactorios, accidentes, hasta que finalmente caigamos en la trampa. Si bien no existe una forma de escapar de ese círculo de obligaciones, nada nos impide que podamos luchar contra él. En definitiva, todos tenemos un destino en común del que no podemos escapar, y el verdadero acto de rebelión contra esas cartas marcadas no consiste en buscar estratagemas que posterguen la derrota, sino en jugar la partida con la mayor nobleza posible, en jugar a pesar de que la victoria nos está prohibida. Los dioses saben esto, y por eso nos envidian.